como les vuelvo a repetir estas porciones de la Biblia que nosotros estamos leyendo, de este capítulo 12 en adelante, es la última semana de la vida de Jesús en la tierra. Y se encontraba en la fiesta de las Pascuas, donde se le había dado la bienvenida y se le había dicho: bendito, bendito al que viene en el nombre del Señor. Pero les mencionaba que estas personas que habían dicho esto, es muy probable que también eran las mismas personas que habían dicho: crucifíquenle, crucifíquenle, y que habían preferido a Barrabás y rechazado a Jesús. Lo que sucedía en esa fiesta es que las personas judías que vivían en otros territorios llegaban para celebrar la Pascua. Y entonces era una fiesta muy grande para ellos. En esa fiesta se presentaban ofrendas y las personas celebraban la Pascua, que era la liberación que ellos habían tenido hace años de Egipto. Pero también, al igual que ahora, habían personas que se les llamaba proselitos. Es decir, eran personas que no eran judías de nacimiento, pero que se identificaban con la religión judía, y por eso se les llamaba prosélitos. Cuando ellos también llegaron a la fiesta, acuérdense que la fama de Jesús había aumentado tremendamente, porque Jesús había resucitado a Lázaro, que tenía 4 días de estar muerto. Entonces eso fue una noticia muy grande para las personas que estaban en la fiesta, de manera que la mezcla de la curiosidad con la fama de Jesús aburgaba para que la gente buscara de Jesús y conociera de él. En el caso que ahora hemos leído, vemos que había un grupo de personas que estaba muy interesada en conocer a Jesús, y esos eran los griegos. Dice claramente: había cierto grupo de griegos de los que habían subido a adorar a la fiesta. Ahora, estos se acercaron a Felipe para rogarle si ellos podían acercarse a Jesús para tener contacto con él. Cuando Jesús escuchó esto, él respondió, y prácticamente lo que hizo, hermano, fue como dar un mensaje para ellos, para que entendieran, hermanos, lo que iba a acontecer. Y también para que ellos comprendieran que la muerte que él iba a sufrir y que estaba a punto de acontecer era simple y sencillamente algo necesario para la salvación de todo el mundo. Es decir, la muerte de Jesús, hermanos, tal y como nosotros la conocimos, era necesaria para la redención de todos nosotros. Por eso, si no hubiera sido por el Señor, nuestra alma se hubiera perdido. Por eso, si no hubiera sido por la muerte del Señor, nosotros no tuviéramos ni una tan sola posibilidad de alcanzar la redención y el perdón de nuestros pecados. La muerte de Jesús era necesaria para que nosotros alcanzáramos el favor de la vida eterna. Para nosotros es muy fácil comprender de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de 2000 años después de la muerte de Jesús, pero para ellos todo esto era nuevo. Ellos no entendían de qué Jesús estaba hablando, ni mucho menos pensaban en que Jesús iba a ser sacrificado como el Cordero de Dios. Pero ahora Jesús empieza a explicarles lo que va a acontecer. Pero también quiero mencionarles un detalle muy, pero muy importante, y es el siguiente. Y es que las personas que dieron muerte a Jesús fueron ¿quiénes? ¿Fueron quiénes? Fueron los judíos. La muerte de Jesús fue promovida por los judíos. Ahora, aunque los judíos le dieron muerte a Jesús, los judíos terminaron siendo, escúcheme bien, el instrumento que Dios utilizó para la redención de todo, que hermanos, el mundo.
Y esto es importante. ¿Por qué? Esta es la premisa. Dios siempre cumple sus propósitos. ¿Me están escuchando? Aun cuando nosotros no lo queremos hacer. ¿Me están escuchando? Hay algunos que no se quieren bautizar, pero Dios los va a bautizar. Hay algunos que no queremos hacer la voluntad de Dios, pero al final la vamos a terminar, ¿qué, hermanos? Haciendo. Pero ponga atención a esto. Porque Israel, Dios lo eligió como una nación pequeña. ¿Saben ustedes eso? Pero realmente la idea de Dios era que Israel fuera un estado o un país ejemplar. Acuérdese, Dios lo liberó de Israel, Dios lo liberó de Egipto a los judíos para que fueran a una tierra que fluía ¿qué? Leche y ¿qué? Y miel. Los hizo que fueran esclavos, a que fueran dueños de propiedades. Pero note usted esto, todos los demás pueblos tenían reyes. Israel no tenía rey. ¿Quién era el rey de ellos? Era Dios. ¿Quién peleaba sus batallas? Era Dios. ¿Quién iba contra ellos adelante en sus batallas? Era Dios. Y entonces la palabra de Dios dice que Dios puso a Israel para que fuera cabeza y que no fuera ¿qué, hermanos? Cola, es decir, para que fuera al frente. Dios puso a Israel para que fuera el país rico y para que no anduviera, ¿qué, hermanos? Prestando dinero. Entonces, ¿qué era lo que Israel o el propósito de Dios para Israel? Era que Israel fuera la nación que le predicara a todo el mundo. ¿Me están escuchando? Esa era la misión. Ahora, ¿lo hizo Israel? No quiso. ¿Me están entendiendo? Entiendan bien lo que les estoy diciendo. No quisieron. En vez de seguir a Dios, se fueron tras los dioses de otras naciones. En vez de seguir a Dios, adoraron al sol, a la luna, a las estrellas, a criaturas, a estatuas hechos de manos. Acuérdense que adoraron a quién, hermanos, al becerro. Pero el propósito de Dios era que Israel fuera la nación ejemplar. Pero Israel, ¿qué quiso? No quiso. ¿Me están escuchando? Ahora yo le pregunto, ¿y usted qué quiere? ¿Usted qué cree que Dios quiere con nosotros? ¿Quiere lo mismo? Dios quiere que seamos prósperos sin sacarnos la lotería. Dios quiere que seamos bendecidos. ¿Cuántos quieren sentir la bendición de Dios? Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Dios quiere que prestemos y no que andemos prestando. Dios quiere bendecirnos. ¿Me están escuchando, hermanos? Porque Dios quiere que seamos ejemplos. ¿Para qué, hermanos? Para otros. El problema es que nosotros echamos a perder las cosas porque no estamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Al igual que Israel nos pasa lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, como Israel rechazó el plan de Dios, entonces ahora viene Dios, escuche bien, y los somete a ellos a que ellos mismos le den muerte al Hijo de Dios, escúcheme bien, pero que al final lo que Israel está haciendo es siendo utilizado por Dios para su propia, ¿qué, hermanos? Gloria. ¿Me están entendiendo? Ahora note usted esto, que Israel ha pasado por grandes juicios debido a la dureza de su corazón, debido a que rechazan a Dios. Ejemplo, la guerra que tienen ahorita. ¿Ustedes creen que Dios está contento con ello? Pero la guerra no se les va a quitar jamás. Porque esa, hermanos, escúcheme bien, es una consecuencia de que Israel se ha alejado de quién, hermano, de Dios. La paz en Jerusalén vendrá cuando el Hijo de Dios venga y Él establezca su reino y la paz vendrá sobre ellos. Mientras tanto, tenemos que seguir orando por la paz de Jerusalén, pero ahora están, hermanos, en otras palabras, en maldición. Ahora,
¿Los israelitas cumplieron el propósito de Dios en darle muerte a Jesús? ¡Claro! Porque ahora por Jesús nosotros tenemos que, hermanos, la salvación. Vaya, entonces, para que me entiendan este poquito de este mensaje, es lo siguiente: Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecirnos? Dios quiere darnos grandes cosas, pero nosotros a veces no lo entendemos. Entonces, así como el ajedrez, como Dios no le entendemos, entonces Dios tiene que hacer algo, y yo no sé qué, ni le voy a decir qué, porque yo no sé, pero Dios tiene que hacer algo para cambiarnos el propósito. Pero a veces ese propósito por el que Dios nos pasa es así como la licuadora. ¿Cuántos han visto la licuadora, hermano? Que muele, muele, muele. Y entonces, como nosotros no le hacemos caso, Dios nos mete en la licuadora o en el molino, y entonces cuando pasamos en el molino o en la licuadora, entonces así le decimos como Pablo de Tarso: Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Que yo qué? Pero ese no es el propósito de Dios, meterlo a la licuadora. Pero como no hacemos caso, ¿cuántos quieren la licuadora de Dios? ¿Cuántos saben que Dios es amor? Y también es fuego, ¿qué, hermano? Consumidor. Entonces, Dios va a cumplir un propósito en su vida. Dios va a cumplir un propósito en su vida. Dos opciones: a las buenas o a las malas. ¿Cuál quiere usted? Yo no quiero de ninguno. Dice uno: bueno, ya sabe usted, si no quiere de ninguno, de todas maneras, usted va a servir para la gloria y la honra de Dios. Porque la Biblia dice que usted es pertenencia de ¿quién, hermanos? Del Señor. Entonces Israel, al darle muerte a Jesús, o al promover su muerte, estaban cumpliendo el propósito de Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué se estaba ganando Israel con eso? La maldición del Señor, el juicio de Dios. O sea, voy a explicar bien esto. El pueblo de Israel es bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Pero debido a su comportamiento, Dios lo somete a continuas guerras. Y hasta la fecha, ¿lo ve usted? O sea, Israel domina, dice uno, pero ¿quién va a querer tener guerra en su territorio, hermanos? ¿Quién va a querer tener, hermanos, conflictos todo el tiempo? ¿No es mejor vivir en paz, sin problemas con nadie? Pero ellos tienen eso debido a su dureza. Entonces, escuchen bien el versículo 22. Dice que Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué, hermanos? Glorificado. Ahora estaba hablando de su propia muerte. Muerte que fue promovida por las autoridades judías. Entonces aquí viene algo importante que debemos de aprender, y dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho, ¿qué, hermano? Fruto. Entonces Jesús está comparando como el grano de trigo. El grano de trigo, para que pueda reproducirse, tiene que, hermanos, literalmente ser puesto en la tierra y tiene que ser quebrado como su cascarón, ¿verdad? Para poder, ¿qué? Reproducirse y así poder dar muchos, ¿qué? Muchos frutos. Entonces Jesús está diciendo: es necesario que yo muera. Es necesario que yo muera por los pecados del mundo. Que el que es, hermanos, justo muera por los injustos. Que el que nunca pecó se le llame pecado. Que el que nunca, hermanos, hizo nada malo, lo condenaran para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Y es por eso que ahora nosotros deberíamos de estar contentos de saber que la salvación Dios la da por gracia, gracias a su muerte. Por eso cada mes celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque era necesario que Él muriera para que nosotros alcanzáramos la vida eterna. Si Jesús no hubiese muerto, se acaba todo esto. Si Jesús no hubiera sido crucificado, no tuviéramos esperanza. La muerte de Jesús es la salvación para nosotros. ¿Me están escuchando? La muerte de Jesús es la salvación. ¿Para qué? Para nosotros. Pero aquí viene otra cosa que nosotros podemos aprender. Versículo 25, ¿lo tienen? El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna,
la guardará. No sé si quieren que se los expliquen o me predican ustedes. Pero ahí está diciendo claramente que la vida que nosotros tenemos, que la vida que nosotros disfrutamos es buena. ¿Cuántos les gusta la vida, hermanos? Dice que la gente que se quiere morir no es que la vida no les gusta. Se quieren morir porque las cosas no salen como ellos ¿qué? Quieren. Y dice, me quiero matar. Dice, ¿por qué? Porque fíjese que aquella me dejó. Fíjese que el gato se murió. Fíjese que esto, fíjese que el otro, fíjese que el otro. O sea, en realidad no es que no les guste la vida. Están frustrados porque en la vida las cosas no salen como ellos ¿qué? Quieren. Y entonces por eso se quieren matar. Pero si las cosas salieran como ellos quieren, las cosas serían diferentes. Algunos dicen que Hitler se suicidó, algunos dicen que no, pero suponiéndose que se suicidó, imagínense, ¿por qué se suicidó él? Porque se sentía ¿qué? Vencido, porque él quería seguir avanzando con los otros países, seguirlos venciendo, conquistar Europa y él ser el rey y él lograr todo. Entonces cuando él se vio frustrado, ¡pum!, se quiso matar. Es exactamente lo que le pasa a todas las personas que se quieren suicidar. Cuando la vida se las ven frustrados, cuando las cosas no salen como ellos dicen, entonces dicen, me quiero quitar la vida. Pero no estamos hablando de eso. La vida es buena porque Dios la ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Lo más maravilloso que nosotros podemos contemplar es la creación, el paisaje, la naturaleza. La misma vida es una maravilla. Disfrute la vida porque solo es una. Ya no se ande quejando. La vida que nosotros tenemos es maravillosa porque Dios nos la ha otorgado y debemos vivirla al máximo. Pero note usted esto, que esta vida maravillosa que nosotros tenemos, la podemos vivir para nosotros o la podemos vivir ¿para quién, hermanos? Para Dios. Jesús decidió vivir para nosotros al morir en la cruz del Calvario. Nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que decidir vivir para Dios para poder vivir. Ahora, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En otras palabras, aquellas personas que piensan que el disfrute de la vida al máximo está acá y que hay que vivir el momento y que hay que vivir lo mejor porque la vida se acaba y al final nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada, están equivocados porque quieren vivir una vida sin límites, sin restricciones, una vida de exceso que al final los termina eliminando. Y quieren vivir para ellos. A ellos no les importa la obra de Dios. A ellos no les importa hablar de Cristo. A ellos no les importa la predicación. A ellos no les importa bautizarse. A ellos no les importan conversiones. No les importa la iglesia. A ellos lo único que les importa es pasarla bien ellos. Olvidándose totalmente del propósito de Dios sobre la faz de la tierra. Dios nos ha llamado a nosotros a hacer luz en medio de las tinieblas. Dios nos ha llamado a nosotros a llevar el mensaje de salvación. Usted que está ahí sentado, que me está escuchando, el llamado que Dios tiene para usted es que usted decida vivir para la gloria de Dios. Jesús lo puso en otras palabras. El que quiera ganar la vida la perderá, y lo que tiene que hacer es tomar su cruz cada día y que, hermano, y seguirme. Como algunos dicen, no es fácil ser cristiano. Claro que no es fácil. ¿Quién ha dicho que es fácil? Es una vida que conlleva renunciación, que lleva a veces aceptación de cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, y volver a levantarnos de nuevo para la gloria y honra del Señor. Ahora, el que ama su vida, la perderá. Si usted ama su vida más que todas las cosas, hay gente que dice, es que uno tiene que tener amor por sí mismo para amar a los demás. Bueno, es cierto, pero usted no puede amar su vida o su cuerpo más que a Dios.
Usted no puede amarse a usted mismo más que los demás, porque entonces nos convertimos en personas egoístas que pensamos solamente en nosotros. Y uno dice, y que la gente se vaya al infierno, a mí qué me importa, hermano, yo voy para la playa, ¿verdad? Yo hago esto, yo hago lo otro. A mí no me interesa la gente. A mí lo que me interesa es mi familia. A mí lo que me interesa es sentirme bien yo, pero el Señor está diciendo lo contrario. Yo voy a morir y lo hice por ustedes, y nos está invitando a nosotros que hagamos exactamente lo mismo, pero que nosotros muramos a los deseos de este mundo para la gloria de qué, hermanos, de Dios. La gente que no viene a la iglesia piensa que el ser cristiano es ser aburrido, pero nada que ver. Dios no nos impide que disfrutamos nada de lo bueno que el mundo nos ofrece, porque todo lo que Dios ha creado lo ha hecho, ¿qué, hermano? Bueno. El mundo es en realidad quien lo arruina todo. Dios creó la sexualidad, el mundo arruina la sexualidad. Ya saben ustedes que pasaron una ley que a sus hijos y a mis hijos, si ellos quieren tener inclinación del otro sexo, no tienen que decirnos a nosotros. Es decir, nos están quitando los derechos de padres sobre nuestros ¿qué? Nuestros hijos. Cuando los niños lo que deberían de hacer es jugar, reírse. No tienen que pensar en la sexualidad, ni tienen que pensar en tener novios. Tienen que pensar en jugar, en divertirse. Pero nosotros estamos cambiando todo. Los niños pequeños, desde muy pequeños, los visten como adultos o como adolescentes. Son niños de 3, 4 años y ya los visten con pantalones como que fueran adolescentes. No los dejan tener infancia. Les arruinan su niñez. No la tienen. Y Dios, hermanos, crea las cosas. ¿Y el hombre qué? Las arruina. El hombre crea... Dios crea el matrimonio para un hombre y una mujer. Los hombres dicen no, se puede entre dos del mismo sexo. ¿Quién arruina las cosas? Los seres humanos. ¿No es bonito tener hijos, hermanos? Y entonces dicen no tengan hijos, adóctenos. Y por eso los que se casan de la misma pareja adoptan hijos, y eso es bueno en el sentido de preservar la naturaleza de los seres humanos, pero es perversión porque cambia el rol que Dios ha puesto. Todo. La gente piensa que no podemos reírnos, la gente piensa que no podemos ir a la playa. Bueno, que hay algunos hermanos que critican hasta los que juegan en fútbol y dicen, uy, pecado andar detrás de la pelota, hermanos. ¿Dónde dice en la Biblia que es pecado jugar fútbol o ir al gimnasio? No, nada de eso, hermano. Son inventos de la gente, religiosidad. Le dice, no se ponga este ganchito aquí porque es pecado. No le llame pecado algo que la Biblia no dice. Pecado es desear el mal contra el prójimo. Pecado es ser chambroso. Hablar de lo que a usted no ha visto, hablar de cosas que no le importan, levantar calumnias contra un hermano. Pecado es tener envidia, pecado es desear lo que el otro tiene. Eso es pecado porque la Biblia lo estipula como pecado. Y entonces dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces cuando dice aborrecer su vida, algunos piensan que es estar en la montaña, no hablarle a nadie, ¿verdad? Y ahí viene el pecado. Ay, hermano, me cubro los ojos porque no quiero pecar. No. Lo que está diciendo es que usted esté dispuesto a hacer todo para la gloria de Dios. No está diciendo que su cuerpo es malo. Algunas personas piensan que el cuerpo es malo y se mortifican, se rayan su cuerpo y dicen, este es pecado, el cuerpo pecador. No, el cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo y lo tiene que cuidar porque Dios lo ha dado. Y entonces se está diciendo, perderá, mejor la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Cuando nosotros pensamos en la vida eterna, siempre andamos pensando en Dios. Cuando nosotros dejamos de pensar en la vida eterna, no nos importan las cosas de Dios. Y entonces la gente no anda pensando en las cosas de Dios, andan pensando solo en esta tierra. En esta tierra, y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo lo que nosotros vemos va a pasar y va a terminar un día, y el valor que tiene no existe. Vivimos en un mundo
donde no importa cuánto dinero uno tenga, el sistema nos empuja, nos empuja y nos empuja a tener más. Mire, acuérdese usted cuánto decía que podía. Yo sé que la inflación ha cambiado las cosas, pero mire, si uno tiene una casa, de repente tiene la casa y dice, uno no quiere una más grande. Si tiene un carro, dice, oh, quiero uno más caro. O sea, todo el tiempo nos están motivando a que el deleite de la vida es trabajar, 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 trabajar y sin dejar de disfrutar. Pero le voy a decir que el deleite de la vida es tener contentamiento con Dios. El deleite de la vida es hacer el propósito de Dios. El deleite de la vida es vivir para la gloria de Dios. El deleite de la vida es pensar que un día nos vamos a ir de esta tierra para vivir con el Señor. Pero sin olvidar que todo lo que Dios ha creado es bueno. No podemos pensar que voy a ser feliz cuando llegue al cielo. No, ¿por qué va a ser feliz cuando vaya al cielo? Sea feliz aquí. ¿Cuántos tienen a Jesús? Ya no sean amargados, hombre. Podemos ser felices aquí en la tierra. Porque uno está diciendo, ya cuando llegue al cielo, hermano, ya se me va a acabar el sufrimiento. No, 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 no. Obviamente el sufrimiento se va a acabar cuando vaya a la tierra, pero disfrute lo que Dios ha creado y viva para la gloria de Dios. Entonces, si alguno me sirve, ahí viene ya para que entiendan el mensaje. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? ¿Cuántos son cristianos? Usted no puede ser cristiano sin servirle a Dios. Y servirle a Dios se refiere a servir en su obra. Servir a Dios se refiere a promocionar el evangelio de Jesús. Servir a Dios se refiere a hablar de Cristo. Servir a Dios se refiere a evangelizar. Servir a Dios se refiere a ganar almas para Cristo. Servir a Dios se refiere que nosotros seamos portadores y comunicadores de la palabra de Dios. ¿Me están escuchando? Pregunta, ¿le están sirviendo a Dios? Pregunta, ¿estamos haciendo algo para la gloria de Dios? Todos aquí hacemos algo, desde el que limpia, desde el que parquea. Todos podemos hacer algo para la gloria de Dios. Pero el que dice, hermano, ¿y usted por qué no le sirve a Dios? Es que no tengo tiempo. Hermano, ¿por qué no le sirve a Dios? Es que el trabajo. Hermano, ¿por qué no le sirve a Dios? Es que el estudio. Hermano, ¿por qué no le sirve a Dios? Es que la escuela. Hermano, ¿por qué no le sirve a Dios? Es que los hijos. Hermano, ¿por qué no le sirve a Dios? Es que el novio no lo deja. Hermano, ¿por qué no le sirve a Dios? Por esto y por lo otro. Y le quieren servir a Dios cuando ya están viejos. Ya saben, ya les he contado esa historia, ¿verdad? Que dicen, quiero servirle a Dios, pero no puedo porque el reuma no me deja, hermanos. O sea, se pasaron la vida y ustedes nunca tuvieron tiempo para Dios. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes no quieren que Dios los honre? Aquí está diciendo, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Es decir, si usted le sirve a Jesús, si usted le sirve a la obra de Dios, Dios el Padre se lo va a recompensar. No hay ninguno de nosotros que hagamos algo para la gloria de Dios y Dios se quede sin recompensarlo. Cada dólar, cada tiempo, cada esfuerzo, cada vez que presta su casa, cada vez que ayuda algo al prójimo. Hermanos, la Biblia dice que el que le da al necesitado a Jehová, Dios le, ¿qué hermano? Le presta. Gente hay necesitada. Y nosotros tenemos el antídoto se llama Jesús, pero no le queremos servir. Esta iglesia no necesita más gente. ¿Sabe lo que esta iglesia necesita? Es que todos los que estén sentados le sirvan a Dios. ¿Me están escuchando? ¿Qué está esperando usted para servirle a Dios? ¿Qué está esperando para hacerlo? ¿Cuándo va a hacer algo, hermanos? No puedo predicar, yo le digo a alguien, la garganta me duele, hermano. Y el otro, hágame una cita para el otro año, yo le ayudo, dice. ¿Y usted cuándo va a servir al Señor? Bien, hermano, que una lucha que tenga. Lucha. Ya, hombre, dese por vencido y sírvale al Señor mejor. Nunca va a servirle a Dios.
Imagínese que ahora se muriera usted, o que le digan hoy se muere en la noche. Y le pasara como aquel rey que cuando le dieron la noticia de que iba a morir, llegó el profeta y le dijo, ordena tu casa porque te vas a morir. Y el profeta, hermanos, se lo dijo en serio. ¿Qué hizo ese rey? ¿Se puso a qué, hermanos? A llorar y le dijo, mira, hombre, no, hombre, Dios, mira que está buena la vida, hombre, fíjate. Y ya me tengo que morir. Acuérdate de esto, acuérdate de lo otro. Y yo creo que el Señor le dio más porque era un rey que le servía. Digamos que nosotros no nos parecemos a ese rey y que no le hemos servido a Dios, pero que el ejemplo es el mismo. Y entonces viene Dios y le dice, hoy te mueres. Y usted dice, ay, no, Dios, no, si no he pagado la deuda. No crea que uno va a llorar por eso. Entonces Dios le dijera a usted, ok, te doy unos 5 años más de vida. ¿Para qué los quieres? Ah, dijera uno, me voy para de viaje a Europa. Hoy sí voy a vender todo, hermano. Me tengo que ir a disfrutar la vida porque se va a acabar. Yo le hago una pregunta, ¿qué haría usted? Así cada quien respóndase y pregúntese, ok, usted se muere hoy, entonces, ¿para qué quiere vivir si no le quiere servir a Dios? Es más, le doy otra lección que la palabra de Dios nos dice, que el Señor ya nos salvó. ¿Cuántos son salvos? Ya usted se puede morir. Sí, para que esté en la tierra, pues. Ya no ve que es salvo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, si está en la tierra y ya es salvo, yo creo que es porque Dios quiere que seamos, ¿para qué, hermanos? Para su gloria. Entonces, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Israel cuando saliera de Egipto? Vete al desierto a adorarme. Hermanos, le servimos a Dios cuando lo adoramos, pero Dios tiene ángeles que le cantan y ni para cantar le servimos a veces. Y no estoy hablando de que cantamos bonito. Es que a algunos les da pena cantar, fíjense. Pero antes hacían karaoke y hasta videos tienen unos por ahí guardados. Y ahí sí que cantaban mal, hermanos, porque aquí en grupo pues no se escucha mucho. Y al Señor no le quieren cantar. Al Señor no le quieren adorar. No le quieren servir con su dinero. Porque dice, hermano, nunca tengo, hermano, más voy a dar $1, pero el que más me sobra. Cuando nosotros le servimos a Dios, entendemos que el Señor nos va a recompensar. Entonces, si nos ponemos a pensar esto, uno va a trabajar porque le pagan, ¿sí o no? ¿Entienden eso ustedes, sí o no? ¿O habrá alguno aquí que va a trabajar de gratis? Bueno, si alguno va de gratis, ahí necesito que pintemos afuera para que me ayuden. Pero escúcheme bien, escúcheme bien. Si uno va a trabajar, es porque sabe que le van a, ¿qué, hermanos? A pagar. Bueno, entonces utilicemos el mismo principio. Si le servimos a Dios, ¿ustedes creen que Dios no les va a recompensar? ¿Me están escuchando, hermanos? Si le servimos a Dios, ¿ustedes creen que Dios se va a quedar sin pagarlo? ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar sin darnos una recompensa de lo que nosotros hacemos por Él? ¿Creen ustedes que Dios es miserable? ¿Creen ustedes que Dios se va a quedar guardado con lo que nosotros hacemos para Él? La respuesta es no. Cada cosa que nosotros hagamos para Él, para su reino, y su reino tiene cuatro pilares: amor, justicia, verdad y misericordia. Cada vez que nosotros somos amorosos, cada vez que nosotros, hermanos, somos generosos, cada vez que nosotros somos compasivos, cada vez, hermanos, que nosotros practicamos esos valores, estamos sirviéndole a Dios. La Biblia dice que el que gana almas es, ¿qué, hermano? Sabio. Vaya, ¿cuántas veces se ha ganado uno para Cristo? Ya tiene como 10 años y dice, hermano, y él aceptó a Cristo. Se lo traigo a usted, pastor, para que ore usted por él. ¿Y por qué no ora usted? Pues si no es su amigo. Ore usted por él. Ya tiene años de ser cristiano y todavía no puede orar por alguien. Bendiga a alguien. ¿Cómo lo va a bendecir? Con palabras, con esta misma boca que maldecíamos, ahora podemos bendecir.
Y ahora podemos bendecir a esa persona, bendigo su familia, bendigo su cuerpo, bendigo su finanza, en el nombre de Jesús, porque el que lo bendice es Él. Dios quiere usar sus manos, levante sus manos, para bendecir a otros. Dios quiere usar su boca para bendecir a otros. Dios quiere usarle para bendecir a otros, pero estamos tan llenos y concentrados en los valores de este mundo que nos olvidamos de que tenemos que servirle a Dios. Ahora, Jesús claramente anuncia su muerte y dice: mi alma está turbada, ¿y qué diré? Ahora el Señor estaba afligido obviamente porque iba a morir, pero no crean que Jesús tenía miedo de morir como nosotros tenemos miedo de la muerte y dejar de existir. Jesús tenía miedo de morir porque simple y sencillamente Él sabía que Él se iba a convertir en un ser pecador, y Dios es un ser que, hermano, puro. Entonces en realidad a lo que Él estaba teniendo temor es a ser ensuciado por el pecado. Eso era el temor que Él tenía. Entonces, cuando uno está turbado y cuando uno está lleno de temores, hermanos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar. Si alguna vez usted tiene temor, si alguna vez usted tiene incertidumbre, lo que tiene que es orar y hablar al Padre y decir: Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Contradictorio. Le estaba diciendo: Señor, sálvame de la hora de la muerte, pero a la vez tengo que morir. Y a veces así nos pasa a nosotros. Sabemos que tenemos que pasar por un lugar y no hay alternativa. Usted sabe que tiene que pasar por ahí. No hay atajos, pero recuerde esto: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, el Señor está con nosotros. Y entonces usted lo que tiene que decirle es: Padre, ayúdame a pasar por acá, porque no sé cómo voy a pasar, porque no tengo la fuerza de cómo pasar ahí, pero sé que tú me vas a ayudar, porque tú eres mi ayudador, eres mi fortaleza, eres el que me levanta, eres el que pelea mis batallas. Pero por favor, dígale a papá que le ayude. ¿Por qué usted no puede orar y pedirle ayuda a su padre si él es su padre? Algunos dicen es que la mayoría de personas se han creado sin padre y no entienden eso, solo andan pidiéndole a la mamá, ¿verdad? Y por eso a algunos les cuesta identificarse con papá Dios. Pero papá Dios es un padre amoroso, papá Dios es su padre y Él quiere que usted le pida algo. Y entonces, si usted necesita algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedirlo. Y en este momento Jesús tenía temor. Entonces usted tiene temor a algo. ¿A qué le tiene miedo usted, hermanos? Todos, de alguna manera, algún momento experimentamos el temor a algo. Algunos a estar solos, algunos a una responsabilidad de un trabajo, algunos, hermanos, alguna deuda, algunos algún enemigo. Algo puede ser que nos atemoriza, pero el Señor es nuestro ayudador. ¿Qué hizo Jesús? Orar al Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar al Padre. Y entonces, por eso es importante comprender que la muerte de Jesús era necesaria para la redención de nosotros. Dice: Padre, glorifica tu nombre, es decir, exalta tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo. Oigan bien, el Señor habló. ¿Cuántos se sienten contentos que el Señor habla? Yo creo que el Señor le está hablando a algunos acá. Y dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando la multitud escuchó esa voz, se sorprendieron y dijeron que había sido ese estruendo. Otros decían: un ángel ha hablado. ¿Cómo pasó eso? No sé cómo pasó, hermanos, pero fue un ruido. No sé si lo entendieron todos. El hecho es que la multitud había escuchado algo y decían que había sido un trueno, otros decían que había sido un ángel, pero Jesús respondió y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Note usted,
¿Por qué? Porque estaba hablando de la muerte de Jesús. Ahora, pongan atención y con esto termino. Las buenas noticias siempre dejan malas noticias. Porque ahora Jesús estaba diciendo, voy a morir, voy a salvar al mundo, pero esto que yo voy a hacer automáticamente también trae el juicio para todas las personas. Por eso dice esto, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora aquí Dios dice claramente, y esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces eso es algo así, hermanos. La salvación de nosotros, ¿cuántos son salvos? Trae la condenación al mundo. Las personas que alcanzan la salvación por la misericordia de Dios alcanzan la redención. Pero eso condena automáticamente al mundo. Entonces Dios nunca va a condenar al mundo sin mandarles un mensajero y una advertencia. La advertencia es esta: Jesús murió por sus pecados y los míos. Y la Biblia dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero las personas tienen que entender que la muerte de Cristo no solamente es salvación y redención para las personas, la muerte de Cristo también trae condenación a todos aquellos que no creen. El primero, Satanás, sus ángeles. Y ese grupo de personas no tiene escapatoria, porque la Biblia dice que el infierno ha sido preparado para ellos. Pero también hay otro grupo, el grupo de personas que no creen, el grupo de personas que no quieren pensar en el cielo, el grupo de personas que no quieren pensar en la vida eterna, el grupo de personas que no les interesan las cosas espirituales, el grupo de personas que no les interesa la Biblia, el grupo de personas que no quieren hablar de Cristo, que ellos quieren vivir el mundo, que ellos quieren vivir para la gloria de ellos, que ellos quieren disfrutar al máximo este mundo, que no les importa la vida después de la muerte, que lo único que les importa es la vida en la tierra. Quiero decirle, el juicio viene para todas estas personas. Y por eso dice la Biblia, el que quiera salvar su vida, la va a perder. ¿Cuántos quieren salvar su vida? Entonces uno tiene que entregar su vida al Señor. Y el que no quiera entregar su vida y no quiera aborrecer el mundo, la perderá. Entonces, la muerte de Jesús es necesaria para salvarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero a la vez, la muerte de Jesús trae condenación a los que la rechazan. Y cierro esta idea. Acuérdense, Israel, Dios lo puso para que fuera cabeza y no que, hermanos, cola, para que fuera el estado ejemplar de entre todas las naciones de la tierra. Dios lo que quería es que Israel fuera el estado ejemplar, rico, poderoso y fuerte. Pero Israel no quiso. Entonces, como Israel no quiso, Dios utilizó al mismo Israel para que ellos mismos le dieran muerte a Jesús. Y al final, como ellos no quisieron anunciar la muerte o la salvación, no quisieron anunciar la salvación que Dios traía a este mundo, ahora se convirtieron en las personas que rechazaron a Jesús, pero que sirvieron como instrumento para que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo mismo va a pasar con nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Si usted no quiere, entonces Dios va a venir a usarlo,
pero ya no en la manera que Él tiene planeado. Porque los planes de Dios son buenos, ¿sí o no? Pero cuando uno no le hace caso a los planes de Dios, Dios tiene que utilizar otras maneras para que el plan de Dios se cumpla. Y por eso le he dicho yo a ustedes, si lo han escuchado, Dios lo va a traer a usted del pelo, y si no tiene pelo, de donde sea lo va a agarrar, pero lo va a traer a que usted cumpla su propósito. Y si usted se esconde como lo dijo Jonás, y si usted anda huyendo de la presencia de Dios para no servirle a Él, está equivocado, porque usted le pertenece al Señor y al final caerá. Y le dirá como dijo Pablo: ¿qué quieres que yo qué haga? Porque el que se rebela contra Dios, Dios viene con su martillo y lo quiebra. ¿Sí me entienden, hermanos? El que no quiere hacer la voluntad de Dios, Dios viene con su martillo y lo quiebra. El que no quiere vivir para Dios, Dios viene con su martillo y lo quiebra, porque no queremos hacer la voluntad del Señor. Así que yo les digo esta tarde: sírvanle al Señor, sírvanle al Señor, porque el que le sirve al Señor será grandemente ¿qué? Recompensado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por acompañarnos hoy. Si necesita oración o una petición, visítenos en línea en iglesiagraciadivina.com. Y para obtener más información sobre los proyectos y eventos recientes de nuestra iglesia, síganos en Facebook e Instagram. Bendiciones.